Bueno, y hoy ha habido noticia desde la Procuraduría de Lavado de Activos. Julia Príncipe ha solicitado al Ministerio Público que se inicie investigación preliminar al congresista, y por eso es preliminar, al congresista fujimorista Joaquín Ramírez, por lavado de activos. Y bueno, la Procuradora estuvo explicando que a inicios de este año llegaron unos correos electrónicos con información a la Procuraduría, ¿no? Con información de una tercera persona que tendría alguna relación con el congresista. Y se ha investigado durante todo este año al congresista, y que los movimientos bancarios, adquisiciones, ¿no?, comerciales incluso, no ha querido dar detalle porque dice que podría de alguna manera dañar las investigaciones, podrían corresponder a lo que se conoce como lavado de activos. Ya son muchos ya los congresistas ahí, digo yo, relacionados con estos temas. ¿Qué dice cómo vamos a empezar con...? Bueno, yo diré lo siguiente. La verdad que a mí me preocupa, sin poner en tela de juicio la idoneidad de la Procuradora Julia Príncipe, ahora resulta que se pide una investigación de lavado de activos al secretario general del Partido Fuerza Popular. Y esto no tiene nada que ver con la reserva. Yo he formado parte de una comisión investigadora y hace 6 u 8 semanas atrás la Procuradora fue a esta comisión investigadora, y cuando se le preguntó si algunos congresistas estaban inmersos en alguna investigación sobre el lavado de activos, mencionó 2 nombres, pero menos este nombre. Te lo digo. ¿Y hace cuánto tiempo fue? Hace 8 semanas. Y yo de verdad espero que no le estén dando un sesgo, pero además no hay que olvidar que los procuradores son funcionarios del gobierno. Sí, claro. Son funcionarios del gobierno. El titular de la acción penal es el Ministerio Público. Y yo creo que ojalá que esta procuradora no esté actuando como el señor Salas, que para mis enemigos la ley y para mis amigos todo. Con esa misma celeridad me hubiera gustado que hubieran investigado el lavado de activos del señor Orellana, del señor Martín Belaúnde, el cajero de Palacio de Gobierno. Ahí sí nunca se hizo una investigación. Yo la verdad que tengo mis dudas y espero que el Ministerio Público haga su trabajo. O sea, de que haya suficientes indicios para que se pueda... Es que no me la Procuraduría... Verónica, no me consta. Pero que imagínate, el señor Ramírez, el señor Ramírez está muy vinculado a una universidad, y que yo sepa, mientras no tenga un indicio en contrario, yo creo que la presunción de inocencia debe operar. Pero a mí me parece muy indebida la actuación de procuradores que a los adversarios políticos ahí sí hacen la noticia y por lo menos mostrar algún elemento indiciario, ¿no? Pero te digo, porque formé parte de una comisión, la procuradora fue a esta comisión, mencionó 2 nombres de congresistas y no mencionó este nombre. Y ahora resulta que sale este nombre. Un tercer nombre. Me parece un poco extraño, ¿no? ¿Qué dice Luis Tavis? Bueno, yo creo que indudablemente es un tema, ¿no?, que lo que tú estás señalando, porque podría parecer que es una cosa, digamos, dirigida hacia ese lado. Sin embargo, yo creo que esto probablemente también va a implicar que la Universidad de las Peruanas va a empezar a investigar, probablemente. Pero digamos, ¿cuál sería la intención política? Ahí. O sea, si acá hay algún tipo de aprovechamiento, ¿qué querría el gobierno? Según lo que dice Javier, será pues que la intención política será ponerlo en jaque a los fujimoristas. El señor Ramírez es secretario general del Partido Fuerza Popular, y todos sabemos que la Universidad de las Peruanas está apoyando a Fuerza Popular, es un adversario político nuestro, pero en democracia yo creo que este tipo de cosas tienen que esclarecerse, porque los funcionarios públicos son funcionarios del Estado y no de los gobiernos de turno. Puede ser lo que dice, este criterio también deberían investigar a la señora Acuña, electoral, digamos, municipal, pero no presidencial, como para decir, bueno... Lo que yo quiero llamar la atención es lo siguiente. Hoy día los procuradores, que son funcionarios del gobierno, mira, el señor Urresti y el señor Salas, nada dicen de Martín Belaúnde. Ellos no develaron de Martín Belaúnde de Orellana. ¿Por qué? Porque están vinculados al gobierno. Pero sí son bien solícitos y rápidos cuando se trata de un adversario político. Son funcionarios del gobierno. Entonces, a mí me extraña, de verdad, me extraña de que ahora se solicite una investigación de lavado de activos
de un parlamentario, un parlamentario que es secretario general de la fuerza política de oposición más importante del país, sin un mayor elemento. Repito, formé parte, Lucho, de una comisión investigadora hace mes y medio y se le preguntó, oiga, ¿qué congresistas están investigados por la... Dio 2 nombres. ¿Y nos puede dar los nombres? No. ¿Los partidos? Pero no edades? estaba el señor Ramírez. No estaba. Entonces jugamos pues a la casa de brujas, pues, y de pronto creo que debería guardarse prudencia. Yo creo que debería guardarse prudencia. Y el rol de los procuradores ahora, en estos últimos meses, el gobierno, yo creo que está utilizando indebidamente estos despachos que deberían estar al servicio de los peruanos y del Estado, y no de una causa de gobierno, ¿no? Bueno, yo tendría que decir que la oposición aplaudió a la señora Príncipe cuando acusó a Toledo. Ahí la aplaudieron. Ahí era justa, ahí era todo. Pero cuando hace a otro, entonces ahí ponemos... Yo creo que de alguna manera hay que esperar qué cosa es lo que tiene, ¿no? Porque si una procuradora, que es, como tú dices, un funcionario público, y que es del funcionario del Estado, del gobierno, ¿no es cierto? Porque dependen los procuradores del Ministerio de Justicia. Indudablemente que ella tendrá que dar una explicación muy clara sobre ahora, por qué. ¿Qué pasa con el congresista José León? ¿Cuál es su situación dentro del partido? Por lo menos entiendo que hay voces, la de Juan Cheput nuevamente, que piden que suspenda su militancia. Bueno, pero, o sea, Juan, como yo les he dicho varias veces, no es miembro ni de la Comisión Política, ni pero eso no quiere decir ninguno que de su los... voz carezca de importancia, bueno, ¿no? es su voz de uno de los militante. 190.000 militantes que tenemos. Pero el tema fundamental allí es lo siguiente. Nosotros tuvimos una reunión de la Comisión Política y la bancada con él. Y él vino a explicarnos la situación. Y ahí vimos varias cosas, ¿no? En primer lugar, vimos que la portada que aparece en Caretas, que dicen, ¿se acuerda? León Casado. Sí. Y más o menos que aparece que él está siendo recibido por los narcotraficantes. Resulta que uno es funcionario de seguridad del Estado, es el que lo cuida cuando vaya a Trujillo. Y el otro era el que cuidaba la cuadra, el chico que cuidaba la cuadra. Pero yo entendí la foto no como son los... Casado, o sea, en traducción, digamos, farandulera, ampallado Sí, ingresando a la casa sí, que pero claro, supuestamente no, él decía pero- que nunca había pero ido él ampallado y su esposa. en el narcotráfico, de que estaba con un León narcotraficante. Casado, decía. Entonces, León ampallado, yo entendí así. Eso por un lado. Y de otro lado, él fue varias veces porque no le estaban entregando la casa. La casa se había vencido el contrato en el mes de abril, tengo entendido, abril, mayo, ¿no? Y resulta que no le entregaban la casa y él tenía una propuesta de compra de la casa. O sea, ¿usted cree De un grupo, en la versión de del un congresista grupo León? importante que es el mismo que construyó el edificio que está al lado de la casa de León. Entonces, tú debes conocerlo, igual que los inversionistas de ese edificio, ¿cierto? Entonces él por eso tuvo que ir varias veces a... No estoy implicando nada, le estoy diciendo... ¿Acaso está pensando, no voy a hacer que tenga yo? No, yo no soy de Trujillo, soy de Chiclayo. Lambayeque, Perdón, Chiclayo. tú eres de Chiclayo, ¿cierto? Por eso pensaba, decía. Pero en todo caso, ¿usted le cree o no al congresista No, León? nosotros hemos llegado a la conclusión, él trajo también, él se ha presentado voluntariamente a que la Fiscalía lo investigue. Ha hecho su presentación, ha hecho sus cosas, ha dado autorización para que les abran las comunicaciones y su secreto bancario, etcétera, y que él está listo a cualquier ¿cómo se llama? Entonces, por eso ustedes le creen, es lo que yo digo. Obviamente, porque parece por que las eso. investigaciones van a continuar. El propio presidente Pero, de la República dijo, no sé exactamente, pero de entender como que, bueno, que se investigue y que está en problemas. Algo así, de entender, que está preocupado. ¿Quién dijo eso? El presidente de Ollanta. Pero yo lo que digo, nosotros lo hemos escuchado y después de escucharlo, nosotros creemos que la presunción de inocencia es clara. Entonces, sin duda que lo investiguen, sin duda la Fiscalía tiene que hacer su trabajo. Pero entre tanto, nosotros creemos que la presunción de inocencia es la que debe primar por ahora. Bueno, yo creo, y además él ya se ha allanado a una investigación que está haciendo el Ministerio Público, ¿no? Así es, en la siendo un Fiscalía. tema tan delicado y tan sensible, y yo creo que hay que dejar que el fiscal hagan su trabajo. Los políticos debemos
esperar que haya un resultado de la investigación, ¿no? Bueno, ¿y cuál es el siguiente paso en el caso de Coteva? Bueno, no hay siguiente paso. O sea, ¿No hay siguiente paso? estamos esperando los resultados de lo que Claro. defina la ¿cómo se llama? La fiscal. O el nuevo fiscal, ¿no? Es hombre, creo ahora, ¿no? Nosotros no Confiados estamos... en que esto no va a ser adverso. Yo creo que indudablemente, y esperamos con tranquilidad que se produzca el veredicto, ¿no? Muy bien, vamos a pasar ahora al siguiente tema de esta noche, que tiene que ver con el expresidente Alan García y un tuit que ha colgado él hoy, en el que indica que el actual presidente, es decir, Ollanta Humala, ha indultado a 64 condenados por narcotráfico, de los cuales 8 reincidieron. Y luego, bueno, le han contestado desde el oficialismo. Pero la frase con la que empieza, molesta, pero es verdad. Es su facultad, dice. Claro, facultad presidencial, ¿no? Humala indultó, entre otros, a 64 condenados por droga y 8 reincidieron, pero es su facultad. Claro, está, digamos, señalando por referencia, digamos, por alusión. Ve que cuando llueve todos nos mojamos. Claro. Decía. Bueno, acaba de salir un informe defensorial nuevamente en el sentido de que esta política de gracias presidenciales, de conmutaciones, de indultos, forman parte de propuestas de política de gobierno orientadas a desasinar los penales, de estructuralizarlos, de resocializar a la gente. Si no, también no fuera esto un atributo constitucional. Y aquí vemos algo que es muy importante, Lucho. De 68 conmutaciones dadas por el señor Humala, 8 han reincidido. La estadística, al margen de que en el gobierno nuestro se dieron más, en el gobierno de Fujimori se dieron un poco más, en el gobierno de Belaunde, la estadística ha establecido que más o menos el 3% de las personas que se acogen a este beneficio reinciden. Está tasado, casi el 3%. Si tú ves 8 de 64 más o menos es eso. Es el 11%. Entonces, ¿qué pasa? Un poco más. Pero Humala no solamente dio 68, al inicio del gobierno dieron 182. Pero no es nada, pues a comparación de los centenares que se dio durante... No, es que ¿sabes qué es lo que pasa, García? te digo, Verónica? Esta es una atribución constitucional. Lo que no ha podido demostrar la mega comisión es que Alan García dio un beneficio de esta naturaleza contrariando la ley o la Constitución. O a cambio de algo. ¿Te acuerdas? Tampoco. Exactamente. ¿Te acuerdas que cuando hablaban decían que habían dejado cabecillas? ¿Quién establece la situación jurídica de un delincuente que es cabecilla o miembro de una organización delictiva? Un juez, ¿cierto? Claro. No pudieron en el Pleno demostrarnos, a pesar que fue León el que hizo la acusación final, no pudieron demostrarnos que en una sentencia judicial uno de los conmutados que dio el gobierno de Alan García hubiera tenido la condición de ser cabecilla, que eso sí estaba prohibido. O un violador menor de 18 años, o un secuestrador. Entonces, como bien lo dice el presidente en su tuit, les guste o no, esta es una potestad constitucional, y a nadie se le puede castigar por Pero, ser una ¿y por potestad. qué otra vez recurre al tema? ¿O está todavía un poco dolido Alan García? No. Porque ya, digamos, no valía la pena ni siquiera mencionarlo, ¿o sí? O sea, él es el que está trayendo nuevamente No, el tema es de que- los indultos, ¿no? Es, Podría que ni... es muy recurrente porque hay 7 informes todavía que se van a ver en el Pleno. Se van a ver Eso está- colegios emblemáticos. por eso digo, ejemplo. está dolido. Se van a ver Un poco colegios herido, emblemáticos. A Alan Perú Posible y Gana Perú lo acusan por haber dado un decreto de urgencia para acortar los procesos de los colegios emblemáticos. ¿Sabes cuántos colegios emblemáticos ha construido este gobierno con ese decreto de urgencia? 164. Y de los 164, 24 constructores que hicieron obras en el gobierno nuestro. Y aún así acusan. Entonces, el tiempo y la circunstancia le va demostrando al gobierno que lo que lo que hicimos fue dar medidas para estimular la inversión pública en un contexto donde la gravedad de la crisis financiera internacional, crisis que no la habíamos originado nosotros, tuvimos que enfrentarla con medidas audaces como alentar más la inversión pública. Hubiera sido fácil haber dado un aumento de sueldo, pues, y le poníamos más plata a la economía y de repente compensaban. Pero decidimos utilizar la crisis financiera internacional como una plataforma para estimular construcción de infraestructura, que hay mucho déficit en el país. Esa es una política de gobierno que puede ser cuestionada por Lucho, que no es del gobierno, pero de ninguna manera puede ameritar un castigo, como dicen, infracción o la comisión de un ilícito O penal. sea, Por están eso- preocupados por los informes que se No, vienen. preocupado para nada. Por eso, entonces, ¿para qué traer otra vez el Estamos tema? curados del susto.
Mira, la batalla política la damos en el Parlamento, pero jurídicamente el gobierno ya está derrotado. La sentencia dictada por El Poder Judicial. el Poder Judicial es un tema que ya terminó y que está haciendo quedar en ridículo no al Parlamento en su conjunto, sino al señor Tejada y a aquellos que alientan las famosas apelaciones que al final de cuentas Que han terminan. dicho que no le van a hacer caso al congresista Bogotá, Tenemos ¿no? otro tuit. Ah, pero Bogotá, pues, porque Bogotá Ahorita no es responsable por los actos. tenemos un tuit aquí de Max Ta. La diferencia es Chinguel y Aurelio Pastor. Ah. La diferencia entre los indultos concedidos por Humala Ollanta y los indultos concedidos No, por... el Y Chinguel está no preso. solamente eso, sino también el presidente García señala en drogas, no señala en narcotráfico, señala en drogas, que puede ser consumo. No sabemos quiénes son. No, pero consumo no Es está que el penado. consumo no está penado, Pelucho. Sí, perdón, el No, consumo no. de una cantidad determinada está No. penado. Es Pero que ya es consumo- narcotráfico. narcotráfico es cuando tú microcomercialización. vendes. No, pero eso es cuando ya tienes... Inclusive- O sea, comercialización- narcotráfico es, por Lucho. ejemplo, el señor Rodríguez, que fue amnistiado, Lucho, y que lo encontraron 6 meses después con una tonelada de Lucho, cocaína. en el Perú no está penado el tráfico lícito de drogas. Los laboratorios importan y comercializan drogas lícitamente. ¿Cocaína? Lo que está penado en el país Perdona, es el tráfico. ¿cocaína? Espera, déjame terminar. Lo que está penado en el Perú es el tráfico ilícito de drogas. El tráfico ilícito de drogas. Entonces, cuando los laboratorios para fabricar los fármacos utilizan la droga, ese tráfico que está regulado por el Estado no es sancionado. Que yo sepa, el consumo menos. Sí, pero que yo sepa, la consumo parte menos. básica, Y por si ni acaso- la cocaína forman por si parte de acaso, ningún el medicamento. presidente Humala, que es aliado de ustedes, al que le he dado indulto, son condenados por tráfico ilícito de drogas. A ellos le he dado la Pero conmutación. yo he estado buscando en la página web y no he encontrado... Te la paso tu correo, aquí la tengo yo. Ah, me parece fantástico. Pero yo creo que aquí el tema sobre esto es, y yendo a la acusación que nosotros estamos haciendo sobre el tema de los colegios emblemáticos, yo creo que no es el decreto el problema es el decreto más que muchos colegios no se terminaron y que quedaron, como se llama, sin concluir. Y creo que eso es el problema fundamental. Igual, el tema no es si yo utilizo los subterfugios de la ley para, ¿cómo se llama? Para decir, bueno, la ley no me acusa, estoy tranquilo. Eso no es justicia tampoco, porque justicia es en la medida en que se comprueba El que señor se ha Toledo y el cometido... señor Humala no quieren que Alan sea candidato, nada más que eso, lo que quieren es inhabilitarlo. Oye, nosotros nada ya más. le hemos ganado a Alan, por favor. hermano. ¿Cómo que no? por Sí. favor. No, pero diga que el ya. país, O sea, ustedes, el señor nosotros Toledo, ya le hemos ganado el a señor Alan. Toledo y el señor Humala no quieren que Alan sea candidato. Lo único que quieren es inhabilitarlo. A Alan no le han encontrado una cuenta. No hay una persona que diga, nosotros le dimos a Mira, Chile $10,000 mira, para que nosotros no tenemos Por favor, ninguna... van a la vía de la nosotros no- inhabilitación que es escúchame, política, nosotros utilizar no su tenemos voto, nada más. ninguna decisión sobre inhabilitación de Alan García. No tenemos la ninguna. tomaron, Lucho, por No la favor. hemos tomado, perdóname, yo lo sabría. Lucho, José León, el 20 de junio del año 2014, hace aproximadamente 2 meses, él redactó la acusación a Alan García por delito de función y por infracción a la Constitución. Está bien, y pues. él no es el vocero de Perú Posible. Está bien, en ese momento era vocero de Perú Posible y en ese momento él estaba en la comisión. No, ¿ya? no, Y no, estaba no. ejerciendo su No, rol si era de cargo parlamentario. volante. Pero yo te digo, la comisión política de Perú Ah, Posible ah, ya. no ha tomado Ah. ninguna decisión de inhabilitar al presidente García. Ah, ya, es Entonces, otra cosa. El partido tampoco estamos no toma- diciendo cosas perfecto. que... No, yo me refería no es. a la bancada, Hay otro tuit que queremos Y mucho compartir más con cuando ustedes. vamos a festejar nuestros Raúl 20 Palma. años. Y el indulto al jefe de Forsur, ese 20 años de indulto partido. es peor que los narcoindultos. Se excluyó del proceso a alguien que lucró con el terremoto. Se refiere al terremoto del 2007, evidentemente. El de Ica, El sí. doctor Espinosa. El doctor Espinosa era un médico que está con cáncer. El beneficio también le alcanza a aquellas personas que padecen males así graves. No necesariamente tienen que estar vinculados a que estas pueden desencadenarse la muerte. Y se dio, esta es una conmutación, se dio porque el señor tiene cáncer. Y nadie ha podido demostrar que no lo tiene. Se encomendó la beatita de Humay y quedó tranquilo. Después se mejoró. Y se han dado conmutaciones. Y mira, en la época de Toledo, el presidente Toledo, te va a dar un nombre, en la época de Toledo
se le dio a una persona por ser diabética. Se le dio una conmutación, el presidente Toledo la dio. Esa persona está viva, inclusive está trabajando en el Estado. Pero sigue siendo diabética. Ya está, por eso, pues. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una conmutación que le hace a un diabético y una persona que tiene un cáncer? Porque para que pueda darle ese cáncer beneficio, terminal. Tiene que haber... No es verdad. Ya vieron nuevamente, te llegó a la ley. El beneficio alcanza a aquellas personas que que padecen enfermedades graves. No dice que tiene que tener como condición la consecuencia que se vayan a morir, ¿ah? Porque no tendría sentido, pues, si tú le das una conmutación a una persona para que pueda tener una mejor forma de vida. Mira, y pueda... Yo creo, Javier, que este tipo de cosas y este tipo de discusiones lo único que hacen es farándula política. Yo creo que ya es tiempo que empecemos a discutir las ideas importantes de lo que cada uno de nuestros partidos quiere hacer con respecto al país desde el 2016. Perfecto. Y eso es lo que tenemos que empezar a discutir ya. No podemos seguir con... Pero Alan será candidato, ¿cuál es el tema? El partido aprista tendrá un candidato. Será Alan o cualquiera, ustedes decidirán. Me imagino que ustedes... Ustedes quieren decidir por nosotros. No, por eso te digo, ustedes decidan. Con sus aliados de Pero lo que Perú. sí yo creo es que ya tenemos que empezar a discutir Lucho, sobre qué imagen de país queremos. Pero no es democrático que ustedes, siendo nuestros adversarios, quieran decirnos quién es nuestro candidato. Pues ustedes con su Gana Perú y sus votos quieren decirle al APRA, no queremos que Alan sea candidato, sino otro. Ya te he dicho que Perú Posible no ha tomado una decisión con respecto a inhabilitar al presidente García. Tenemos que pasar al siguiente tema que nos debemos cubrir. Bueno, el congresista Mora ha anunciado que va a denunciar por prevaricato a un juez que falló a favor del rector de la Universidad Garcilaso de la Vega. Y bueno, resulta además que este señor había estudiado en esa universidad, ¿no es cierto? Vamos a escuchar las declaraciones del congresista Mora. Es el poderoso, el señor todopoderoso que demuestra que yo puedo hacer lo que me da la gana en este país. No me importan las instituciones, no me importa la justicia, yo hago lo que quiero. Yo puedo comprar jueces, fiscales, no sé, los tengo a mis manos a todo el mundo y puedo hacer lo que quiera. Pruebas, la comisión que nombró la ANR no pudo ni siquiera entrar a este centro de estudios. Así que yo creo de que esto es una experiencia, el Congreso debe ponerse bien los pantalones y realmente ponerse fuerte en esta y no dejar pasar esta interferencia que está haciendo el Poder Judicial con el Congreso de la República. Primero, acopiar todas las pruebas en que hacen ver que se ha cometido, se ha hecho una sentencia prevaricadora y denunciar por prevaricato a este juez. En segundo lugar, denunciar ante el Consejo Nacional de la Magistratura por todos los antecedentes que nos están llegando de este juez. Y en segundo lugar, decirle al señor Cervantes que trata de burlarse de la ley, está desacatando la nueva ley universitaria, se ha hecho reelegir últimamente, no ha entregado la información que le ha pedido la justicia o la comisión. Cuando ha venido acá, ha venido por grado fuerza. Así que qué mal se le ha tratado al señor Cervantes. Él ha maltratado a la comisión. ¿Hay interferencia del Poder Judicial en este caso? No, te explico. He leído detenidamente las 29 páginas de la sentencia. El Parlamento, hay algunos congresistas que siguen pensando en el siglo XVIII, que creen que el Parlamento es el primer poder del Estado. Es el primer poder del Estado en Inglaterra, donde la ley que reside y se hace en el Parlamento es la que orienta la vida y la sociedad. Nosotros no somos el primer poder del Estado. Segundo, que el Parlamento no es una zona exenta de control constitucional. ¿Quiénes hacen justicia a los ciudadanos? ¿Por qué en una democracia se instala un poder judicial? ¿Para qué? ¿Para que defienda a los que ejercen el poder o para que defienda a los que son objeto de agresión por parte que tienen el poder? ¿Qué es lo que sucede? Si tú lees la sentencia, es una vergüenza. ¿Qué argumentos se dieron en esta moción para formar esta comisión investigadora? En primer lugar, el sueldo del rector, que yo lo repruebo. Yo creo que ese señor no debería estar ahí, es un sinvergüenza. Primero, los sueldos. Segundo, que no paga tributos. Y tercero, que la Asamblea Nacional de Rectores no ha hecho auditoría. ¿Sabe qué dice la sentencia? Primero, que el régimen remunerativo de una persona jurídica, de una persona de derecho privado, tiene sus instancias. Segundo, ha demostrado que sí pagan tributos, porque esta universidad está en el régimen del decreto legislativo 882. Y tercero, al estar en el régimen 882, quien tiene que fiscalizar si paga o no paga los tributos es la SUNAT. Entonces,
En esta sentencia se aluden intervenciones de 3 parlamentarios, que ninguno de Lapra. Marta Chávez, Alberto Bengolea y Javier Bedoya advirtieron, señores, este caso ya está investigado en el Ministerio Público por fraude en la administración de personas jurídicas. Aún así, pues, hay algunos parlamentarios que creen que está en el siglo XVIII. No, la comisión, el interés público. Han hecho un desarrollo del interés público y han demostrado que una universidad, en base a la autonomía que le consagra el artículo 18 de la Constitución, es una persona de derecho privado, pero que tiene un régimen autónomo, tanto administrativo, económico y de gobierno. Y que hay instancias, como por ejemplo la SUNAT, que tiene que cautelar que se paguen los tributos. Si han cometido un delito las autoridades, tienen su propio régimen administrativo y para eso está en el Ministerio Público. Entonces les ha enmendado la plana. Y yo no creo, yo aprecio mucho a Daniel Mora, pero el error es decir, voy a denunciar por prevaricato. ¿Acaso el denunciar al juez va a dejar sin efecto la sentencia? No, que la apelen. Hay la pluralidad de la instancia, que vayan a la segunda instancia, pero lo que yo sí creo es que el precedente que se sienta, al margen que yo repruebo, por si acaso que quede muy claro, y yo he votado a favor de que se investigue este caso de la Garcilaso, que haya un rector que gane 2,5 millones de soles, como también hay universidades del mismo régimen legal que tienen partidos políticos, equipos de fútbol. Entonces, ya, si sentamos el precedente de que una comisión investigadora pueda intervenir en una institución que tiene naturaleza de derecho privado, mañana también permitiremos que ingresen a investigar la Coca-Cola, la Bacos, qué sé yo. Entonces, creo yo que el Parlamento tiene que limitar su actuación a lo que establece la Constitución y la ley, respetar el debido proceso. Respetar el debido proceso no significa impunidad, sino que respeten el debido proceso. Y la sentencia establece cuáles son los fundamentos por los cuales el juez está declarando la nulidad de la investigación. A ver, yo creo que aquí nuevamente es un tema entre la justicia y la leguleyada, ¿no? Eso es para mí el tema fundamental. Porque si fuera por justicia, este señor tendría que estar preso. Si fuera por justicia. Pero la leguleyada dice que la letra del no sé cuánto dice tal cosa y que por eso no va a ser. Y yo creo que eso no está bien. El segundo punto es que, oye, las empresas privadas también se investigan. En Estados Unidos, imagínate tú a todas las financieras que causaron el crack en Estados Unidos, no las investigaron. Claro que las investigaron. Igualmente a la Ford y a la Chevrolet y a todos esos, cuando no estaban haciendo lo que debían, también los investigaron. O sea, todo el mundo está sujeto a una investigación, ¿te das cuenta? Lo que pasa es que hay los fueros determinados para cada sector, ¿no es cierto? Pero lo que yo aquí digo es que yo estoy seguro que en el Congreso lo que van a hacer es 2 cosas: apelar, pero también acusar por prevaricato al juez. Porque no es posible, pues, yo me consigo un juez amigo por decir algo y no porque le doy alguna recompensa y salgo libre. Así no es, pues. Eso no es justicia. Y el Perú, si quiere institucionalizarse, tiene definitivamente que haber un cambio real en la justicia. Bien, tenemos que ir a una pausa y regresamos en un momento.